Nadie recuerda exactamente qué ocurrió aquella noche, solo que después de eso, San Esteban dejó de respirar. Las casas siguieron de pie, los árboles aún se mecían con el viento, y el río no dejó de correr, pero el alma del pueblo se fue, como si algo invisible lo hubiera vaciado por dentro. En el centro del pueblo, entre calles adoquinadas y muros de adobe, se alzaba la casona de la familia Menéndez. Una construcción majestuosa, de 3 pisos, balcones de hierro forjado y portones de cedro macizo que siempre estaban cerrados. Los niños cruzaban la acera en silencio, sin mirar hacia sus ventanas. Los ancianos decían que hasta los pájaros evitaban posarse en su tejado. Lo extraño era que, antes de 1974, la familia Menéndez era respetada, incluso admirada. Don Rigoberto Menéndez era un empresario exitoso, de modales refinados y palabra firme. Su esposa, doña Magdalena, organizaba las mejores fiestas patronales. Sus hijos, educados en la capital, volvían cada verano cargados de regalos y sonrisas. Parecían perfectos, hasta que dejaron de parecerlo. Hay quienes aún susurran que todo cambió en una sola noche, que una tormenta descendió del cerro y trajo consigo algo más que lluvia, que desde entonces los gritos cruzaron las paredes de la casona y que una humareda negra salió por las chimeneas, oscura como el hollín, espesa como la muerte. Pero nadie se atrevió a acercarse, nadie quiso saber. La casa permaneció cerrada desde esa noche. Ni un paso más allá del portón, ni un movimiento tras las cortinas, solo el eco de lo que fue, y lo que se dice que sigue siendo. Si esta historia ya te atrapó y quieres conocer toda la verdad detrás del misterio de los Menéndez, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna parte. Lo que viene es mucho más oscuro. San Esteban de las Cruces se ubica entre los brazos de la Sierra Purépecha, cubierto de pinos altos y neblina persistente. Es un pueblo detenido en el tiempo. Las campanas de la iglesia aún marcan las horas con la misma cadencia de hace un siglo, y los relojes de los hogares parecen moverse más lento. La leyenda de los Menéndez es contada con cautela, como si al mencionarlos en voz alta, algo pudiera despertar. Los niños son advertidos desde pequeños: nunca te acerques a esa casa. Los forasteros que preguntan reciben miradas incómodas, y los más osados se marchan tras una noche de insomnio y susurros en la oscuridad. Pero no siempre fue así. Antes de todo, los Menéndez eran el orgullo del pueblo. Llegaron desde España a mediados del siglo XIX, con títulos nobiliarios y un capital que les permitió comprar media sierra. Fundaron fábricas de textiles, escuelas, incluso una biblioteca. Pero con el tiempo, algo cambió. Las generaciones más recientes se volvieron más reservadas, más distantes. Se hablaba de enfermedades, de muertes repentinas, de entierros sin velorio. Y luego simplemente silencio. Un silencio que se volvió parte del paisaje. Las paredes de la casona están cubiertas de musgo, pero ninguna enredadera osa treparlas. Las ventanas están limpias, como si alguien las cuidara desde dentro. En las noches sin luna, algunos aseguran ver luces tenues moviéndose de un cuarto a otro. Otros dicen oír una melodía antigua, como un vals olvidado. Nadie ha entrado desde 1974, o al menos nadie ha salido para contarlo. Doña Eufrasia, la curandera del pueblo, fue la última en hablar de lo ocurrido. El mal no siempre viene de fuera, dijo una tarde en el mercado. A veces nace en la sangre, y cuando esa sangre se mezcla con la ambición, se pudre. Eso fue lo que pasó ahí. Tras decirlo, se persignó 3 veces y nunca volvió a mencionar el tema. Hay un muro invisible entre la casona y el resto del pueblo, no hecho de ladrillos, sino de miedo. Un miedo denso, aprendido, transmitido, como si los susurros que cruzan sus paredes aún respiraran entre los árboles, como si esa noche de 1974 no hubiera terminado del todo. Nadie cruza esa puerta desde entonces, nadie quiere hacerlo, porque aunque el tiempo ha seguido, la casa sigue allí, observando, esperando. Y esta historia apenas comienza.
Tomás Menéndez despertaba cada mañana con la certeza de que algo no encajaba. No podía explicarlo, pero había un rumor constante en el aire, como si la casa respirara más fuerte de lo normal. Sus 17 años se le escurrían entre libros de historia, largas caminatas por los corredores de madera y conversaciones con el eco de los salones vacíos. Era el menor de los 4, y el más solitario. Rigoberto, su padre, tenía una presencia que llenaba cualquier habitación. Era un hombre de voz grave y mirada afilada, acostumbrado a que todos obedecieran sin réplica. Aunque rara vez alzaba la voz, bastaba una ceja levantada para imponer el silencio. Tomás lo temía en secreto, como se teme a un Dios que no escucha súplicas. Magdalena, la madre, era una figura etérea. Se movía con una gracia casi sobrenatural, como si flotara más que caminara. Siempre vestía de blanco, incluso en días lluviosos. Sus ojos, color miel oscura, tenían una tristeza antigua, como si recordaran más de lo que querían. Hablaba poco, reía menos, y sus manos estaban siempre frías, incluso en verano. Los gemelos, Clara y Rafael, eran una contradicción constante. De 19 años compartían el mismo rostro, pero no el mismo corazón. Rafael era extrovertido, encantador, con una risa fácil que ocultaba su arrogancia. Clara, en cambio, tenía una calma que rozaba lo inquietante. Sus palabras eran medidas, sus gestos exactos. Había algo en ella que hacía que incluso los criados evitaran cruzarse en su camino. La familia vivía bajo un orden estricto. Desayunos a las 7, misa los domingos, silencio absoluto después de las 9 de la noche. Nadie cuestionaba a Rigoberto, nadie desobedecía a Magdalena, nadie interrumpía los momentos de soledad de Clara. Pero todo eso empezó a desmoronarse con la llegada de un olor extraño en los pasillos, a humedad, a tierra removida. Una mañana, mientras Tomás bajaba a la biblioteca, notó una grieta nueva en la pared del ala norte. Era pequeña, pero al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Delgada como una cicatriz, parecía palpitante. Decidió no decir nada. Tal vez se trataba solo del paso del tiempo, pero esa noche escuchó un crujido debajo de su cama. Un sonido seco, como si algo rascara la madera desde abajo. El día siguiente, Clara lo observó fijamente durante el desayuno. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos grises, helados, sin parpadear. Tomás intentó sostener la mirada, pero algo en su interior se quebró. Bajó la vista y no volvió a hablar durante el resto del día. Esa misma tarde, Rafael apareció en su habitación con una botella de licor robada del despacho de su padre. Sonrió con complicidad, como solía hacerlo cuando querían escapar del ambiente opresivo de la casa. Pero Tomás notó algo en sus ojos, un brillo extraño, como si hubiera visto algo que no sabía cómo procesar. «No vayas al sótano», le dijo de pronto, sin venir al caso. «¿Por qué?», preguntó Tomás confundido. Rafael bebió un trago largo antes de responder. «Porque lo que está allá abajo ya no está dormido». Tomás intentó reír, pero la voz de su hermano no tenía el tono de una broma. Se quedó en silencio, con la garganta seca, y desde ese día evitó pasar cerca de la escalera que bajaba al sótano. La casa comenzó a sentirse más fría, aunque el verano aún ardía allá afuera. Las cortinas se movían sin viento, y los relojes se detenían sin razón aparente. Una criada renunció sin avisar. Otra se desmayó al entrar a la habitación de los gemelos. Magdalena pasó 3 días sin salir de su dormitorio, y Rigoberto se encerró en su despacho con un baúl antiguo que nadie recordaba haber visto antes. Tomás lo espió una noche por la rendija de la puerta. Su padre hablaba solo, en un idioma que no entendía. Sobre el escritorio, un libro grueso y encuadernado en cuero parecía absorber la luz de las velas. Había símbolos dibujados en el suelo, y en una esquina un cuervo muerto. Al día siguiente, Rigoberto lo miró como si supiera que lo había observado. No dijo nada. Solo le colocó una mano en el hombro y le apretó con fuerza. Sus ojos no mostraban enojo, mostraban miedo.
Fue entonces cuando Tomás comprendió que algo había cambiado para siempre. No solo en la casa, también dentro de su familia. Y lo peor, apenas comenzaba. El 3 de octubre amaneció con un cielo despejado, el aire más ligero que de costumbre y un extraño silencio en el campo. Para Tomás, ese día siempre había sido motivo de alegría. Cumplía 18 años, pero esa mañana, al abrir los ojos, sintió que algo en el ambiente había cambiado. No supo si fue el canto ausente de los pájaros o el leve temblor en sus dedos al tocar el piso frío. Solo supo que no sería un cumpleaños como los anteriores. Desde temprano, la casona se llenó de movimiento. Magdalena supervisaba a las cocineras. Los criados iban y venían con flores, candelabros, manteles bordados. Se preparaba una fiesta en el jardín trasero, con músicos, comida abundante y vino de los viñedos de la familia. Los invitados vendrían desde Morelia, Zamora, incluso algunos desde la capital. Rigoberto vestía su traje de lino gris y ajustaba cada detalle. Nada podía salir mal. Había insistido en hacer de ese día un evento memorable, y no por amor paternal, sino por reputación. La familia Menéndez debía seguir mostrando fuerza, incluso si en el interior todo comenzaba a desmoronarse. Tomás intentó sentirse feliz. Se bañó, se peinó como su madre quería, bajó las escaleras con camisa blanca y corbata negra. Agradeció los saludos, aceptó los abrazos de los parientes lejanos. Sonrió cuando debía, pero había un nudo en su estómago que no desaparecía. Una opresión en el pecho que aumentaba con cada hora. Los gemelos estaban radiantes. Rafael bailaba, brindaba, hacía bromas que arrancaban carcajadas. Clara, en cambio, se movía entre los invitados con una gracia hipnótica. Su vestido verde esmeralda resaltaba sus ojos grises y su sonrisa tenía algo afilado, como una cuchilla envuelta en seda. A las 5 de la tarde, las primeras nubes aparecieron en el horizonte. Nadie les dio importancia. En San Esteban, las lluvias repentinas eran comunes, pero esta vez no era una lluvia cualquiera. A las 7, mientras el banquete era servido, una ráfaga de viento hizo temblar los candelabros. Las luces parpadearon. El cielo se tornó violeta, como un moretón extendiéndose. Magdalena dejó caer una copa y se llevó la mano al pecho. Clara la sostuvo por el brazo sin decir palabra. Tomás lo vio todo desde la mesa principal. Sentía que sus manos ardían, pero no tenía fiebre. Era otra cosa, una energía que recorría el aire como electricidad. A las 8 en punto las luces se apagaron. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, un trueno estalló como un cañón, y la lluvia comenzó a caer con furia. Los músicos dejaron de tocar. Los invitados se movieron nerviosos. Rigoberto gritó órdenes para encender las lámparas de aceite. Tomás corrió al interior de la casa en busca de velas. Mientras subía las escaleras escuchó algo. Una voz, muy baja, susurrando su nombre desde la oscuridad del corredor. Se detuvo. El corazón latía como tambor en su pecho. La voz volvió a sonar. Tomás giró lentamente. Nada, solo sombras. Corrió al estudio de su padre, abrió la gaveta donde solía guardar cerillos y tomó un puñado. Al girar para salir, vio una figura en el reflejo del espejo, una silueta delgada, inmóvil. Estaba justo detrás de él. Se dio la vuelta de golpe. Nada. El cuarto vacío. Pero el espejo seguía mostrando la figura. Al regresar al jardín, encontró a los invitados refugiados bajo el toldo. Rafael había desaparecido. Clara caminaba entre los charcos, descalza, con los ojos abiertos como si no viera. Tomás la alcanzó y la tomó del brazo. «¿Dónde está Rafael?», preguntó con desesperación. Clara lo miró y con voz monótona respondió: «Él fue llamado». «¿Por quién?». «¿Qué estás diciendo?». «Por los que siempre han estado aquí, bajo nosotros». En ese instante otro trueno sacudió la tierra. La lluvia golpeaba tan fuerte que parecía que el cielo caía en pedazos. Tomás se soltó de Clara y corrió hacia la parte trasera del jardín.
Algo dentro de él sabía a dónde ir. Llegó hasta la entrada del sótano. Estaba abierta. Un olor a humedad rancia y hierro oxidado emergía de la oscuridad. Se detuvo en el primer peldaño. El corazón se le detenía por momentos, luego latía con fuerza brutal. No bajó. No aún. Rafael, susurró, pero solo el eco le respondió. Regresó a la casa. Buscó a su padre. Buscó a su madre. Nadie sabía dónde estaban. Los invitados comenzaban a marcharse, confundidos, empapados, murmurando excusas. A las 11 de la noche, Tomás subió al desván. Desde allí podía ver el jardín vacío, la fiesta arruinada, los manteles flotando en los charcos. Clara estaba en el centro, de pie bajo la lluvia, con los brazos abiertos. Y Rafael no volvió a ser visto esa noche, ni ninguna otra. El amanecer del 4 de octubre no trajo consuelo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía encapotado, como si no quisiera revelar lo que escondía. La casona de los Menéndez estaba en silencio. Nadie hablaba de la fiesta. Nadie preguntaba por Rafael. Tomás bajó temprano al comedor. Solo encontró una taza de café frío sobre la mesa. Clara no estaba. Magdalena tampoco. Rigoberto aún no salía de su despacho. El eco de la noche anterior resonaba en su cabeza, y el hueco de la ausencia se sentía en cada rincón. Intentó hablar con los criados. Todos evitaban su mirada. Algunos empacaban discretamente. Otros fingían no escucharlo. Había miedo en sus ojos. Uno de ellos, un joven llamado Jacinto, se le acercó en privado y le susurró: «Don Tomás, yo lo vi entrar al sótano». «¿Quién?» «Su hermano». Lo vi con mis propios ojos y no salió. La sangre se le heló. Quiso correr de inmediato hacia la entrada del sótano, pero algo lo detuvo. Una intuición, una sombra que se movió en su mente. Decidió subir a la biblioteca. Allí, entre libros polvorientos, encontró lo que no esperaba: una hendidura apenas perceptible detrás de la estantería oeste. Al presionarla, un clic seco se escuchó, y parte del mueble se desplazó revelando una pequeña abertura. Detrás, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Respiró hondo y bajó. El aire se volvía más denso con cada escalón. La humedad era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el olor era una mezcla de tierra vieja, cera quemada y algo más metálico. Al final de la escalera, un pasillo angosto se extendía hacia una puerta de hierro, cubierta de símbolos tallados. No tenía picaporte, no tenía cerradura. Se acercó lentamente. Al tocarla, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz tenue, rojiza. Dio un paso atrás, atónito. La puerta seguía sin abrirse, pero algo se había activado. Algo lo había sentido. Subió corriendo, agitado, con el corazón golpeando las costillas. Al llegar al salón principal, se topó con Clara. Estaba descalza, con el vestido aún mojado de la noche anterior. Lo miró como si ya supiera lo que había visto. «¿Lo encontraste?», preguntó sin expresión. «¿Qué es esa puerta? ¿Por qué está ahí?». Clara no respondió. Solo giró y caminó hacia el ala este de la casa. Tomás la siguió. En la habitación que alguna vez fue del bisabuelo, Rigoberto los esperaba. Estaba sentado en un sillón de terciopelo, con una caja de madera sobre las piernas. Su rostro estaba demacrado, las ojeras profundas, las manos temblorosas. «Ustedes no debían saber aún», dijo sin mirarlos, «pero ya es tarde». Abrió la caja. Dentro había un diario. El cuero estaba desgastado, la tinta desvanecida. Lo colocó sobre la mesa y señaló a Tomás. «Lee». El diario pertenecía a don Íñigo Menéndez, el primer Menéndez en llegar a México desde Galicia, en 1823. Las primeras páginas hablaban de la travesía, de la compra de las tierras, de la construcción de la casona. Pero después cambiaban. Hablaban de rituales, de símbolos, de un conocimiento traído del viejo continente. De una puerta enterrada bajo piedra y sangre.
Hemos sellado el umbral. Lo que duerme allí no debe despertar. Pero nuestra sangre es la llave, y cada generación se acerca más al llamado. Tomás sintió que el suelo giraba. Cerró el diario. Miró a su padre, pero no obtuvo explicación. Solo el peso de un legado maldito. Esa noche, mientras todos dormían, volvió al pasadizo. Llevaba una lámpara de aceite y el diario bajo el brazo. Se paró frente a la puerta de hierro. Esta vez, al acercarse, los símbolos brillaron antes de tocarla. La lámpara tembló en su mano. Escuchó un susurro, leve, constante. No era un idioma que conociera, pero algo en su interior lo entendía. «Ábreme», retrocedió. El diario cayó al suelo. Cuando lo levantó, notó que una de las páginas tenía manchas frescas. No era tinta, era sangre. Volvió a subir con el corazón latiendo como tambor de guerra. Al entrar en su habitación, encontró a Clara sentada en su cama. Tenía el diario en las manos. Lo hojeaba sin prisa. «La puerta ya está despertando», dijo sin mirarlo. «¿Qué quieres decir?» Clara cerró el libro. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Si Rafael no vuelve, es porque ya cruzó, y si cruzó no hay vuelta atrás. Tomás se quedó inmóvil. Afuera, el viento comenzaba a soplar de nuevo. La tormenta no había terminado. Solo había tomado un respiro. El diario de don Iñigo Menéndez pesaba como una lápida en las manos de Tomás, no por su tamaño ni por su encuadernación en cuero, sino por el contenido. Cada palabra revelaba una historia que contradecía todo lo que creía saber sobre su linaje. No eran solo comerciantes, ni filántropos, ni fundadores del pueblo. Eran algo más, algo oscuro. Según las páginas más antiguas, don Iñigo había llegado a México huyendo de una orden secreta perseguida por la Inquisición. Llevaba consigo conocimientos prohibidos, rituales de invocación, textos en lenguas muertas, fórmulas para alterar el tiempo y la materia. A cambio de poder, estableció un pacto con lo que él llamaba la presencia subterránea. El pacto era simple. A cada generación uno de los suyos sería marcado al nacer para conservar viva la conexión. A cambio, la familia prosperaría más allá de lo natural. Fortuna, longevidad, dominio sobre los demás. Pero el precio era alto y permanente. Tomás leyó la descripción del ritual inicial, una ceremonia que debía realizarse bajo la luna nueva, en la cripta sellada con sangre de los fundadores. Se hablaba de sacrificios, de portales que debían mantenerse cerrados salvo en tiempos de transición, y sobre todo, de un símbolo que marcaba al elegido. Un dibujo en el margen llamó su atención. Era una figura geométrica compleja, círculos concéntricos, triángulos invertidos, una espiral en el centro. Debajo, un nombre escrito con tinta oscura, Clara. El corazón de Tomás se detuvo por un instante. Corrió por los pasillos hasta la habitación de su hermana. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Entró sin esperar permiso. Clara estaba de pie frente al espejo, peinando su cabello largo con movimientos lentos. No se sorprendió al verlo entrar. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó con voz tranquila. «¿Desde cuándo?» «Desde antes de nacer. Mamá lo supo al primer mes. Papá lo confirmó con el médico de la capital». Tomás apretó el diario contra el pecho. Se sentía traicionado, confundido, temeroso. ¿Y Rafael? ¿Él sabía? Clara dejó el peine sobre la cómoda. Se giró lentamente. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, más profundo, como si contuvieran siglos de conocimiento. Rafael fue una interrupción. Él no debía ver lo que vio, por eso la puerta lo reclamó. Tomás retrocedió un paso. No entendía a qué se refería. No quería entenderlo. «¿Qué quieres decir?». Clara se acercó, despacio. «Yo soy el puente, pero aún no estoy completa. Algo falta, algo que está más allá del muro. Cuando lo tenga, todo será claro». Tomás temblaba. La casa parecía más fría, más silenciosa. Podía oír su propia respiración, y bajo ella, algo más, como un zumbido lejano,
como si la casa misma respirara. Volvió a la biblioteca, buscó más páginas, más respuestas. Encontró un apartado con nombres y fechas. Cada generación tenía un miembro marcado. Algunos murieron jóvenes, otros desaparecieron. Uno en 1881 fue ejecutado por matar a su propia madre durante un ritual fallido. Todos llevaban el mismo símbolo. Todos eran considerados el portador. Y entonces entendió. La herencia no era dinero ni tierras, era un destino. Uno que Clara había heredado, uno que los arrastraría a todos. Esa noche, durante la cena, Magdalena apareció por primera vez en 2 días. Su rostro estaba pálido pero sereno. Llevaba un vestido antiguo, de encaje negro, que Tomás nunca había visto. Al sentarse, miró a sus hijos con una calma melancólica. Cuando supe que estaba embarazada de Clara, soñé con una figura de ojos dorados, dijo sin preámbulo. Me dijo que mi hija nacería perfecta, que cambiaría todo, que pagaría la deuda de siglos. Rigoberto no dijo nada, seguía comiendo en silencio, pero su mandíbula tensa y sus ojos bajos lo delataban. Tomás dejó su cuchillo. Se levantó. Todos ustedes sabían. Me dejaron vivir en esta casa, rodeado de mentiras, de secretos, sabiendo que algo estaba enterrado allá abajo. Magdalena lo miró con compasión. No respondió. ¿Y Rafael? ¿Qué hicieron con él? Fue Clara quien contestó. Él eligió mirar, nadie lo obligó, y el que mira es pertenece. Tomás salió del comedor con los oídos zumbando. Subió al desván, se encerró y gritó hasta quedarse sin voz. Luego cayó de rodillas, con el diario abierto frente a él. Las palabras parecían moverse en las páginas como si respiraran. Una línea resaltaba más que las demás, escrita en tinta roja. El portador no teme al abismo, porque es parte de él. Y por primera vez en su vida, Tomás sintió que su propia sangre no le pertenecía. Los días siguientes se deslizaron como sombras largas. El tiempo parecía haber perdido su ritmo dentro de la casona. No había amaneceres claros ni noches definidas. Todo era una bruma espesa donde los relojes se detenían y los espejos devolvían reflejos ligeramente torcidos. Tomás no dormía, no podía. Desde el descubrimiento del diario, su mente giraba sin descanso. Cada palabra le taladraba la memoria. Cada silencio de su familia se convertía en una sospecha. Pero lo que más lo perturbaba era Clara. Su presencia se había vuelto más intensa. A veces, al pasar junto a ella, sentía un escalofrío, como si su hermana no fuera del todo humana. Una madrugada, mientras deambulaba por los pasillos, oyó un murmullo. Provenía del salón de música, una estancia que hacía años nadie usaba. Empujó la puerta con cuidado. Dentro Clara estaba sentada frente al piano, con los ojos cerrados, tocando una melodía que no había escuchado jamás. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la débil luz de una vela. Cuando ella levantó la vista, sus pupilas no respondieron a la luz. Eran profundas, sin reflejo. Ojos que no dormían. ¿Desde cuándo no parpadeas?, preguntó Tomás, sin saber por qué lo dijo. Clara sonrió. No respondió. Siguió tocando. Tomás retrocedió en silencio. Volvió a su habitación y cerró la puerta con llave. A la mañana siguiente, bajó al pueblo. Necesitaba respuestas. Caminó hasta la casa de la única persona que tal vez podría ayudarle. Doña Eufrasia, la curandera. La anciana vivía en una casa antigua, cubierta de hiedra y olor a copal. Al verlo, lo invitó a pasar sin decir palabra, como si lo esperara. Los ojos que no duermen ven lo que otros no deben ver, dijo mientras le servía un té amargo. Tomás se estremeció. ¿Qué sabe usted de mi hermana? Eufrasia se sentó frente a él. Su rostro, lleno de arrugas, se endureció. Ella es el último eslabón, la sangre más pura. Su alma no pertenece solo a este mundo, es puente y llave. Tomás sintió que las paredes se estrechaban. ¿Puente hacia qué? La anciana no respondió de inmediato. Sacó un pequeño amuleto de madera, tallado con símbolos parecidos a los del diario, y lo colocó sobre la mesa.
Debes llevar esto. Te protegerá de sus ojos, pero no de su llamado. ¿Qué llamado? Lo sabrás cuando lo oigas, y cuando lo oigas, no lo repitas. De regreso a la casona, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las nubes descendieron sobre San Esteban, cubriendo el pueblo como un manto gris. Tomás sintió que algo en el ambiente se tensaba, como una cuerda a punto de romperse. Esa noche, mientras intentaba leer el diario, escuchó pasos frente a su puerta. Lentamente se acercaron y se detuvieron. Tomás se acercó y preguntó quién era. Nadie respondió. Solo el silencio, y después un rasguño leve como uñas sobre la madera. Volvió a la cama con el amuleto apretado en la mano. Al día siguiente, Clara no bajó a desayunar. Magdalena tampoco. Rigoberto estaba pálido, casi translúcido, y no hablaba. Cuando Tomás preguntó por su madre, solo hizo un gesto vago con la mano, como si ya no importara. Tomás decidió ir al cuarto de Clara. La puerta estaba entreabierta. Al entrar la encontró dormida, pero con los ojos abiertos, totalmente abiertos, sin parpadear, fijos en el techo. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Al acercarse, notó que sus pupilas vibraban levemente, como si algo dentro de ellas intentara salir. Dio un paso atrás, pero ella habló sin mover los labios. «Ya viene». Tomás cayó de espaldas, con el corazón latiendo como un tambor salvaje. Salió corriendo, tropezando con muebles, bajando las escaleras sin mirar atrás. Fue al despacho. Rigoberto no estaba, pero sobre la mesa había un cuaderno abierto. No era el diario, era una bitácora más reciente, con la letra de su padre. La transformación ha comenzado. No pude detenerla. Lo intenté. Dios es testigo, pero el linaje no perdona. No hay redención. Una hoja arrancada, luego otra. En la siguiente página, una frase escrita con rabia. Ella ya no duerme porque ahora recuerda. Tomás sintió que su mundo colapsaba. Subió al desván, buscó entre los baúles antiguos. Encontró libros en latín, frascos con sustancias secas, mapas de la propiedad con marcas sobre la tierra. Todos llevaban el mismo símbolo, el círculo con la espiral en el centro. Al caer la noche, Clara apareció frente a su puerta. Esta vez, con una voz suave, le dijo: «Debes prepararte. Ya falta poco». Tomás no respondió. Ya no sabía si hablaba con su hermana o con lo que habitaba dentro de ella. Durante años Tomás había evitado el sótano. No por miedo explícito, sino porque su intuición lo guiaba a mantenerse lejos. Sin embargo, ahora con cada nueva revelación, sentía que las paredes de la casa lo empujaban hacia ese lugar, como si la verdad quisiera ser encontrada. Una mañana sin sol, empujado por la tensión insoportable en el ambiente, decidió descender. Llevaba consigo el amuleto de doña Eufrasia y una linterna. El aire era más denso en cada peldaño. La humedad calaba en los huesos. Al llegar al fondo, giró hacia la sala de almacenaje, donde su abuelo había guardado objetos antiguos, retratos, estatuillas y cofres olvidados. Explorando, encontró un espejo cubierto por una manta gris. Era más alto que él, con un marco de hierro corroído por el tiempo y símbolos grabados a lo largo del borde. No recordaba haberlo visto antes. Cuando quitó la tela, el reflejo que devolvió no fue inmediato. Una niebla interna empañaba el vidrio desde dentro. Acercó el rostro lentamente. La niebla empezó a disiparse. Entonces lo vio. No era él, o al menos no completamente. La figura tenía su rostro, sí, pero los ojos eran otros. Eran los ojos de Clara, grises, vacíos, eternos. Y lo observaban desde dentro del espejo con una intensidad insoportable. Retrocedió de golpe, el corazón en la garganta. La figura del espejo no imitaba sus movimientos. Seguía allí, de pie, mirándolo fijamente, como si quisiera atravesar el cristal. Luego, la figura habló. «Tú también llevas la marca, aunque aún no lo sabes». La voz resonó dentro de su cabeza, como un pensamiento ajeno. Tomás cayó de rodillas, cerró los ojos.
Cuando los abrió, el espejo mostraba su reflejo normal, pero sabía que lo que había visto era real. Subió corriendo. Quería hablar con su padre, exigir respuestas. Pero al llegar al despacho, encontró la silla vacía, la chimenea apagada y el reloj detenido. Sobre el escritorio, una nota escrita con letra temblorosa. Lo del espejo no es un reflejo. Es una puerta, pero no la abras si escuchas tu nombre. Tomás sintió que la casa misma lo escuchaba. Cada crujido en las paredes, cada suspiro en las ventanas, tenía un significado oculto. Decidió ir con doña Eufrasia por última vez. La encontró recogiendo hierbas detrás de su casa. Al verla levantó la mirada sin sorpresa. «Ya viste el espejo, ¿verdad?» Tomás asintió, sin palabras. Detrás de cada espejo antiguo hay un canal. No todos conducen al mismo lugar. El de tu casa conecta con lo que los Menéndez sellaron. ¿Y si ya está abierto? Entonces no queda tiempo. Doña Eufrasia entró a su hogar. Regresó con un frasco pequeño lleno de un polvo oscuro. Espárcelo alrededor del marco. Si el portal ya está activo, esto al menos impedirá que cruce del todo. Pero si lo llamas, si lo nombras, no habrá regreso. De vuelta en la casona, Tomás se detuvo frente al espejo. Llevaba el frasco en la mano. Lo miró fijamente. Esta vez, el reflejo mostraba solo oscuridad. Pero desde el fondo, una figura comenzó a formarse, lenta, borrosa, una silueta alta, encorvada, con ojos como carbones encendidos. Tomás. Escuchó su nombre, no con los oídos, sino con el alma. La figura lo llamaba. No era Clara, no era Rafael. Era algo más antiguo, algo que los Menéndez habían mantenido encerrado durante generaciones. Recordó las palabras de Eufrasia. Cerró los ojos, respiró profundo y abrió el frasco. El polvo cayó alrededor del espejo como un anillo protector. Al instante el cristal vibró. La figura dentro gritó, un alarido sin sonido, distorsionado, y desapareció. El espejo se cubrió nuevamente de niebla. Tomás cayó al suelo, agotado. Sentía la sangre hervir en las venas, como si algo dentro de él también hubiese gritado. Horas después, en el silencio de su habitación, Clara se presentó. No golpeó, no preguntó, solo entró. «¿Ya lo viste?» Tomás no contestó. «Y sabes que no puedes huir. Ninguno de nosotros puede». Se sentó en su cama. Lo miró con ternura extraña, como si supiera que su hermano también empezaba a cambiar. El espejo fue solo una prueba, lo verdadero aún duerme. Tomás cerró los ojos. Quiso no creer, pero en su mente seguía oyendo esa voz, la que no era suya, la que no era humana. Cuando Tomás decidió regresar al sótano, ya no lo hizo con miedo, sino con una mezcla peligrosa de resignación y urgencia. Algo dentro de él, tal vez una herencia no pedida, lo empujaba hacia las profundidades. Esa madrugada, mientras el resto de la casa dormía, cruzó el umbral de la puerta secreta que se abría tras la biblioteca con una linterna, el diario de don Iñigo y el amuleto de doña Eufrasia colgado al cuello. El pasadizo descendía más de lo que recordaba. El aire era más pesado, cargado con el olor dulzón de carne vieja y humedad eterna. A cada paso, la piedra bajo sus pies parecía pulsar, como si la estructura misma de la casa respirara desde abajo. Al llegar al final del túnel, empujó una puerta de madera carcomida y encontró una cámara circular, revestida con ladrillos cubiertos de escritura arcana. En el centro, un altar de piedra negra descansaba sobre una base tallada con símbolos idénticos a los del diario. Alrededor del altar, huesos humanos en perfecto orden, cráneos dispuestos mirando hacia él. Tomás sintió que el aire se detenía. «No debiste bajar solo». La voz surgió de la oscuridad. Era doña Eufrasia. Vestía un chal antiguo, con collares de obsidiana colgando de su cuello. «¿Qué hace aquí?», preguntó él con un sobresalto. «Tu padre me envió hace años. Me pidió que vigilara, que protegiera lo que queda de ustedes. Pero ya es tarde.
La puerta está entreabierta. Tomás señaló el altar. ¿Qué es esto? Eufrasia se acercó. Tocó la piedra con respeto, como quien saluda a un enemigo dormido. Aquí comenzó todo. Don Iñigo trajo este altar desde Galicia. Lo encontró en una cripta celta, enterrado con monjes suicidas. Lo alimentó con sangre hasta que habló. ¿Habló? No con palabras, con promesas. Tomás sintió un vértigo repentino. Se apoyó en la pared. El diario comenzó a temblar entre sus manos. Eufrasia lo miró con gravedad. No todos los Menéndez cargan la marca, pero tú la llevas en la sangre. Clara es la elegida, respondió él intentando convencerse. Clara es el vehículo, pero tú eres el umbral. Por eso Rafael desapareció al tocar el espejo. No era su reflejo, era el tuyo. La revelación lo golpeó como un relámpago. Recordó los sueños, las voces, el espejo, la figura que usaba sus ojos. Entendió de golpe que no era un mero testigo. Era parte de lo que la casa protegía. ¿Y Rafael? ¿Está muerto? Eufrasia vaciló. No del todo, su cuerpo fue absorbido por el pasaje, pero aún puede oírse. Si callas todo lo demás. Tomás se acercó al altar, apoyó la palma sobre la piedra. Un murmullo emergió, leve, quebrado, como un eco. Tomás, ayúdame. Cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Qué puedo hacer? Eufrasia abrió una bolsa y sacó un frasco pequeño con un líquido dorado. Esto es aceite de obsidiana, pura magia antigua. Si lo viertes en el centro del altar, lo cerrarás por un tiempo, no para siempre, pero el espíritu que lo habita retrocederá. Tomás tomó el frasco, abrió la tapa. El olor era intenso, casi metálico, pero antes de que pudiera verterlo, una figura emergió del pasillo detrás de ellos. Era Clara. Su rostro estaba cubierto de hollín, y sus ojos brillaban como brasas apagadas. No lo hagas, hermano. Eufrasia se interpuso, pero Clara levantó la mano y la anciana cayó de espaldas, inconsciente. Tomás la miró, temblando. ¿Qué eres? Lo que tú también eres, pero aún niegas. Ella dio un paso más. El altar comenzó a vibrar. Los cráneos giraron sus cuencas vacías hacia él. La piedra susurraba, sedienta. Si cierras el altar, dijo Clara con calma, él se llevará algo a cambio. ¿A Rafael o a ti? Tomás sintió que su mente se partía. La voz de Rafael seguía suplicando. La de Clara ofrecía eternidad. No quiero más secretos, dijo con la voz quebrada. No quiero más oscuridad. Y derramó el aceite sobre la piedra. El altar emitió un rugido sordo. Las paredes temblaron. Una luz roja brotó del suelo, seguida de un chillido agudo. Los huesos se incendiaron sin fuego. Clara gritó. Tomás cayó de espaldas desmayado. Horas después, despertó solo. Eufrasia no estaba. Clara tampoco. El altar se había desvanecido. Solo quedaba un círculo negro grabado en el piso, y en el aire un susurro débil. Gracias, hermano. Tomás subió a la superficie sin mirar atrás. Sabía que algo había cambiado, y que el equilibrio apenas se había alterado, no restaurado. Desde el ritual en la cámara subterránea, Tomás sentía que algo en su cuerpo no le pertenecía del todo. No eran dolores físicos ni visiones, era algo más profundo, una certeza, como si parte de él ya no estuviera en este plano. Durante los días siguientes, la casona se volvió aún más silenciosa. Los sirvientes se marcharon sin despedirse. Rigoberto no abandonaba su despacho. Magdalena dormía a todas horas o hablaba en susurros con alguien invisible. Solo Clara parecía cada vez más fuerte. Una noche, Tomás decidió enfrentar a su madre. La encontró en el invernadero, rodeada de plantas secas y un fuerte olor a cera. Sus ojos estaban hundidos, sus labios temblaban. «Mamá, necesito saber la verdad, toda». Magdalena lo miró largo rato, finalmente asintió con lentitud. «Cuando quedé embarazada de ti, no fue como con los otros». Tomás sintió un nudo en el pecho. «¿Qué quieres decir?» Clara fue concebida en un ritual.
durante una conjunción lunar. Yo acepté. Pensé que era lo correcto. Tu padre dijo que sería el inicio de un nuevo legado. Tomás la interrumpió, la voz quebrada. «Clara, ¿no es completamente humana?» Magdalena bajó la mirada. Lo fue, pero su cuerpo fue preparado para albergar algo más, algo que duerme desde tiempos antiguos. Cuando nació, no lloró. Abrió los ojos y me miró como si ya supiera quién era yo. Tomás retrocedió horrorizado. ¿Y yo? Magdalena alzó la vista con lágrimas. Tú fuiste un error. Una chispa que escapó del control. Pero por eso mismo eres diferente. No cargas el mismo vínculo, pero sí la llave. ¿Qué llave? Ella vaciló. El linaje, la conexión. Tú puedes romperlo o sellarlo para siempre. Tomás temblaba. ¿Y Rafael? Magdalena apretó los ojos con dolor. Él no estaba destinado a nacer. Fue un riesgo. Y lo pagó. Tomás sintió que la sangre se le congelaba. Su familia no era una familia. Era un experimento. ¿Tú sabías todo esto y lo aceptaste? Pensé que protegía el futuro, pero ahora solo quiero que se detenga. Esa misma noche, el cielo se tornó violeta. Las nubes giraban sobre la casona. El aire olía a ozono y a tierra quemada. Tomás recorrió los pasillos en busca de Clara. La encontró en la antigua sala de pintura, rodeada de lienzos cubiertos por sábanas. Ella giró lentamente. Estaba diferente. Su piel tenía un tono cenizo, su cabello más largo. Su voz, cuando habló, era doble, una grave, otra aguda. «Ya casi termina». «¿Qué termina?», preguntó él. «La espera». Tomás respiró hondo. «¿Qué eres?». Clara sonrió, una sonrisa triste. «Soy lo que papá trajo. Lo que mamá aceptó, lo que tú siempre has temido. Soy el fruto del linaje corrompido. Y tú, hermano, eres el sello, el último eslabón». Tomás apretó los puños. «No seré parte de esto». «Ya lo eres». Entonces, sin previo aviso, Rigoberto irrumpió en la sala. Su rostro era una mezcla de rabia y desesperación. Llevaba una daga antigua en la mano. Clara se volvió hacia él sin sorpresa. «¿Aún crees que puedes detenerme, padre?» «No permitiré que completes el ciclo», gruñó él. Pero antes de que pudiera avanzar, Clara alzó la mano. Rigoberto se detuvo, paralizado. Sus ojos giraron hacia atrás. La daga cayó al suelo. De su boca brotó sangre. Cayó de rodillas, y luego al suelo, inmóvil. Tomás gritó. Corrió hacia él. Estaba muerto. Clara lo miró, sin culpa. Él me dio la vida. También me dio la muerte. Tomás la enfrentó, lágrimas en los ojos. «¿Qué quieres de mí?» «Tu elección. Solo tú puedes abrir el pasaje final. Solo tu sangre puede activarlo. ¿Y si me niego? Entonces todo esto será en vano. Y Rafael quedará allí para siempre». Tomás sintió que el mundo se derrumbaba. Clara se acercó. Lo abrazó. «No soy tu enemiga. Solo soy lo que ustedes crearon». Él se quedó inmóvil. Ya no sabía dónde terminaba su humanidad y dónde comenzaba la herencia maldita de los Menéndez. El día amaneció sin sol, como si el cielo hubiera decidido ausentarse. Una bruma pesada envolvía San Esteban. Los pájaros no cantaban, ni un perro ladraba. El silencio tenía espesor, y la casona Menéndez estaba más viva que nunca. Tomás despertó con una certeza cruel. Hoy era el día. La hora estaba marcada desde antes de su nacimiento, escrita en las paredes ocultas, susurrada en los espejos, sellada en la sangre de su linaje. Clara lo esperaba en la capilla abandonada, al fondo del terreno, donde los árboles crecían retorcidos y las cruces estaban cubiertas de líquenes. Vestía de negro, con el símbolo del círculo espiralado bordado en hilo rojo sobre el pecho. Sus ojos, ahora completamente grises, no parpadeaban. «Es el momento», dijo ella. «El pasaje está listo». Tomás no respondió. Sus pasos lo llevaban, pero su mente gritaba. Dentro de su chaqueta llevaba la daga que Rigoberto había intentado usar. No sabía si era para Clara, para él mismo,
o para lo que vendría. Entraron juntos por la puerta trasera de la capilla. Detrás del altar principal había una escotilla de hierro oxidado. Clara sacó una llave que colgaba de su cuello y la introdujo. Con un crujido gutural la trampilla se abrió. Un aire antiguo, pútrido, emergió de las profundidades. Descendieron por una escalera en espiral tallada en piedra. A cada peldaño, la oscuridad se hacía más espesa. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones arcanas, todas con la misma espiral. El calor subía. Tomás sentía su piel arder. La sangre le zumbaba en los oídos. «¿Qué hay al final?», preguntó apenas audiblemente. Clara respondió sin girar. «El vigía de los siglos, el que duerme. El que guarda el principio y el fin». Al llegar al fondo, se abrió ante ellos una sala circular, similar a la del altar anterior, pero más vasta, más viva. El suelo latía bajo sus pies. En el centro, una puerta de piedra negra se alzaba como una lápida gigante. No tenía bisagras, ni manijas, ni cerraduras, solo símbolos pulsantes, como si respiraran. Clara extendió las manos y habló en una lengua imposible. Las palabras no eran sonidos, eran vibraciones. La piedra comenzó a temblar. Un resplandor rojo emergió de las grietas. Tomás retrocedió. «Esto está mal. Nada de esto debía abrirse». Clara se volvió hacia él. Sus ojos ya no eran humanos. «Ya no hay vuelta atrás. Tú fuiste marcado al nacer. Esto no es una elección, es cumplimiento». «¿Y Rafael?». «Él está al otro lado, esperando. Medio vivo, medio polvo, pero si abrimos podrá regresar». Tomás dudó. Las palabras de Clara se clavaban en su corazón, pero algo dentro de él gritaba que eso no era salvación, que lo que estaba del otro lado no traía nada bueno. Entonces la puerta habló, no con voz, sino con conciencia. Penetró en su mente como un relámpago. Le mostró imágenes. Clara naciendo entre llamas, Rigoberto arrodillado ante un altar sangriento, Magdalena llorando sobre un cadáver. Le mostró a sí mismo, dividido, fragmentado, sostenido por hilos que venían de siglos atrás. La puerta le mostró un futuro. La casona ardiendo, el pueblo rendido y él de pie con ojos grises como Clara. Tomás gritó y se llevó las manos a la cabeza. «¡Basta!». La puerta vibró más fuerte. El suelo crujió. Las paredes rezumaban un líquido oscuro. Clara comenzó a levitar, con los brazos extendidos, los dedos crispados. Sus labios sangraban. «El vigía viene», exclamó con júbilo. Y entonces Tomás tomó la daga. La levantó frente a él. Clara lo miró. «¿Vas a detenerme? ¿Vas a matarme?». «No quiero hacerlo, pero esto no es vida». Clara se acercó lentamente. Él apuntó a su pecho. Ella colocó su mano sobre la hoja de la daga y la guió hacia su corazón. «Entonces hazlo. Termina el ciclo. Pero si lo haces, nunca sabrás qué hay más allá». Los ojos de Clara brillaban con una ternura inesperada. «Hermano, tengo miedo. Pero ya no hay otra salida». Tomás no sabía si llorar, gritar o huir. Su mano temblaba. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió con un rugido ancestral. Un viento caliente y oscuro lo empujó contra la pared. Desde el umbral surgió una silueta. Alta, delgada, imposible. El rostro sin rostro, ojos de fuego antiguo. Era el vigía. Y con él la oscuridad comenzó a tragarse el mundo. El vigía de los siglos emergía con lentitud, como si el tiempo se doblara en torno a su presencia. No caminaba, flotaba, como una sombra que deformaba la realidad a su paso. Su silueta era cambiante, hecha de oscuridad viva, de antiguas memorias no humanas. Donde pasaba, las paredes se deshacían, las piedras lloraban, y la vida retrocedía. Tomás sentía el alma quebrarse. El frío le calaba hasta los huesos. El aire sabía a hierro oxidado. Cada segundo junto a esa criatura era una eternidad deformada. Y sin embargo, no podía moverse, ni hablar, solo observar. Clara cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. Sus ojos, antes seguros,
Ahora estaban desbordados de lágrimas. Sangre brotaba de su nariz y su piel parecía agrietarse como porcelana al sol. «Tameshin, no así», balbuceó. «Yo solo quería abrir el camino». El vigía se inclinó sobre ella. No la tocó, pero su mera cercanía parecía succionar algo de su esencia. Tomás, sin saber cómo, escuchó una voz en su cabeza. Grave, inmensa, primigenia. El trato fue sellado con sangre. La puerta ha sido abierta. No hay regreso. Tomás gritó. «¡Basta! Ella no entiende lo que hizo. ¡Detente!». La criatura se giró hacia él. Por un instante vio su reflejo en esos ojos ardientes, y en ese reflejo no vio un joven. Vio a todos los Menéndez. Vio siglos de pactos, asesinatos, ceremonias y decisiones egoístas. Tú eres el último, el eslabón no roto, el que aún puede elegir. Tomás sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. ¿Elegir qué? ¿Completar el vínculo o destruirlo? La criatura se acercó. La daga cayó de sus manos. Ya no tenía fuerzas. Estaba al borde del colapso. Entonces escuchó otra voz, una más humana, más rota. «Hermano, Rafael», surgía del interior de la puerta aún entreabierta. Su voz era un susurro, su presencia una sombra de lo que fue. «Tomás, no me dejes aquí». Tomás cayó al suelo. Lloró sin vergüenza. Sus dedos sangraban. Su alma también. Estaba dividido. Clara lo miró desde el suelo. «Hazlo, cierra el ciclo, déjanos ir». «¿Y Rafael?» «No existe ya. Solo el recuerdo. Solo el dolor». La criatura se alzó una vez más. Elevó su voz sin sonido. «Debes decidir. Uno vive, uno muere, uno queda atado, uno queda libre». Tomás sintió el mundo girar. Entonces recordó algo. El diario. Las palabras de don Íñigo. El portador no teme al abismo porque es parte de él. Tal vez no debía elegir entre Clara o Rafael. Tal vez debía elegir otro camino. Se incorporó con dificultad. Miró al vigía directamente. Se sentía vacío, pero por primera vez, firme. «Yo soy el vínculo, yo soy el que rompe». La criatura pareció estremecerse. Clara lo miró con espanto. Rafael gimió de dolor. Tomás se llevó las manos al pecho, y con la daga aún tibia, la hundió en su propio corazón. El grito que siguió no fue humano. La sala tembló. La puerta se cerró con un estruendo. Un torbellino de sombras fue absorbido por las piedras. Clara gritó. El vigía retrocedió. El aire se volvió ceniza, y entonces, silencio. Tomás yacía en el suelo, con los ojos abiertos, sin vida. Pero en su rostro había paz. Clara se arrastró hasta él, lo abrazó. Lloró como no lo había hecho nunca. Su cuerpo temblaba. Su voz era un hilo de viento. «Perdón, perdón». La sala comenzó a colapsar. Grietas abrían las paredes. Piedras caían del techo. Clara tomó el cuerpo de su hermano y lo cubrió con su cuerpo. «Te libero, hermano. Yo me quedo». Con sus últimas fuerzas, cantó una melodía en la lengua olvidada. Un canto de cierre, de despedida, de clausura, y cuando la tierra los tragó a ambos, el vigía ya no estaba. Solo el eco de un sacrificio verdadero. El silencio que siguió al colapso fue absoluto. La tierra tragó la capilla, la sala del altar, os ossos, os nomes. Mas algo permaneceu, algo sutil, uma mudança. Dona Eufrásia sentiu quando o véu foi rasgado. Estava na varanda de sua casa, observando as nuvens se dissiparem como se um peso ancestral tivesse sido levantado. Sua mirada se perdeu em las montanhas e seus lábios pronunciaram um rezo em purépecha antiguo. Algo había terminado, pero no del todo. En el corazón de San Esteban, la casona Menéndez permanecía de pie, pero distinta. Las ventanas ya no exhalaban frío. Las cortinas no se movían solas. El reloj de péndulo volvió a latir después de años de silencio. Una semana después, un grupo de trabajadores enviados por el municipio comenzó a limpiar el terreno donde alguna vez estuvo la capilla. Allí, entre escombros y tierra revuelta,
hallaron una caja de madera sellada con clavos oxidados. Dentro había documentos, fotografías en blanco y negro y un manuscrito con tinta desvanecida. El testimonio de don Iñigo Menéndez. El historiador local, don Rubén Castañeda, fue el encargado de transcribirlo. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. La historia del linaje Menéndez no era una historia de fortuna, sino de redención fallida. Según el manuscrito, la familia había cargado durante generaciones con un pacto sellado en Europa, con entidades antiguas ligadas a los ciclos del tiempo y el olvido. A cambio de poder, habían ofrecido algo más que obediencia. Ofrecieron su descendencia. Cada siglo, uno de los Menéndez era seleccionado como portador. El ritual de apertura debía ser realizado por la sangre doble, un nacido del linaje puro y otro del linaje deformado por la voluntad del vigía, Tomás y Clara. Don Iñigo, sin embargo, había previsto una posibilidad, un sacrificio final capaz de romper el ciclo, la entrega voluntaria del vínculo, no por deseo de poder, sino por amor. Mientras Rubén terminaba de leer aquellas palabras, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sintió que alguien lo observaba. Miró por la ventana y creyó ver una figura vestida de blanco, con ojos tristes, de pie bajo el roble centenario del jardín de los Menéndez. No había nadie, pero la historia no terminó allí. En los días que siguieron, los pobladores comenzaron a notar cambios sutiles. El aire era más liviano. Las noches ya no tenían ese peso invisible. Los niños jugaban cerca de la casona sin temor. Los perros volvían a ladrar. Y sin embargo, todos sabían que algo se había perdido. Algo que pertenecía al pueblo, aunque lo temieran. Clara, Tomás, Rafael, nombres que comenzaron a contarse como leyenda, como advertencia. Doña Eufrasia desapareció poco después. Su casa fue encontrada vacía, con una vela aún encendida y un cuaderno abierto sobre la mesa. En él solo una frase escrita: se fueron como llegaron, entre sombras, pero eligieron luz. Décadas después, un nieto de don Rubén publicó un libro sobre la historia de San Esteban. En él incluyó los documentos hallados, las cartas y fragmentos del diario original. Lo tituló La herencia del silencio. En su epílogo escribió: a veces la oscuridad no se vence con violencia ni con fuego, sino con decisión. A veces lo más valiente no es luchar, sino amar hasta el último suspiro. Tomás Menéndez eligió no seguir el destino marcado, y en su renuncia selló el ciclo de siglos, no por gloria, sino por compasión. La casona Menéndez aún permanece, cerrada, cubierta de hiedra. Las ventanas polvorientas, la puerta sellada, y aunque nadie vive allí, algunos aseguran que ciertas noches se escucha un piano tocando una melodía suave, triste, y que en el segundo piso, a veces, se enciende una luz, un recordatorio de todo lo que fue. El cielo sobre San Esteban se volvió rojo aquella noche. No por el sol, que ya había desaparecido detrás de las montañas, sino por algo más profundo, ancestral, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Clara caminaba sola entre las sombras de la casona. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno dejaba un rastro invisible. Llevaba el cuerpo de Tomás en brazos, envuelto en una manta. Había descendido con él hasta el lugar del sello. Lo depositó junto al altar de piedra ennegrecida y lo cubrió con flores secas y velas encendidas. El vigía ya no estaba, pero su eco vivía en las paredes, en las grietas, en su propia carne. Sabía que no quedaba mucho, que el ciclo había sido quebrado, pero no destruido, y ella, Clara, aún llevaba dentro una chispa de esa oscuridad. «No puedo dejar que esto vuelva», murmuró. Subió lentamente, una vela en la mano. Recorrió cada rincón de la casa, la biblioteca, el despacho, el salón de los retratos. En cada uno derramó aceite. En cada uno dejó una llama. Uno a uno, los recuerdos comenzaron a arder. Los rostros en los cuadros parecían moverse en el resplandor. Susurros cruzaban los pasillos,
como si los muertos intentaran hablar por última vez, pero Clara no escuchaba. Solo avanzaba. Cuando llegó a la habitación de sus padres, se detuvo. Sobre la cama el vestido blanco que Magdalena usó el día do batismo de Clara. Sobre la cómoda, a daga de Rigoberto, agora coberta de ferrugem. Lo recogió. Lo sostuvo con ambas manos. Luego, sin vacilar, cortó una mecha de su cabello y la colocó sobre el borde de la ventana abierta. El viento la llevó hacia Oseu. Un Amadeus silencioso. Bajó al sótano por última vez. El fuego ya se extendía por las cortinas, por las vigas, por los techos. El calor era insoportable, pero Clara seguía adelante, como guiada por un instinto más fuerte que el miedo. Junto al cuerpo de Tomás, se sentó. Le habló en voz baja, acariciando su rostro pálido. No fuiste hecho para esto. Fuiste luz, fuiste verdad, y yo solo fui el canal. Pero tú fuiste la llave que cerró. El techo comenzó a crujir, polvo caía, el altar ardía, aunque la piedra no debía arder. Las velas se apagaban una a una. Clara cerró los ojos. Respiró profundamente. Entonces, desde la grieta en el suelo, algo se agitó. Un último intento. Una sombra se elevó como humo, sin forma, sin nombre. Pero Clara ya no temía. Se puso de pie, alzó los brazos y gritó: «Aquí estoy, tómame a mí y déjalos en paz». La sombra la envolvió, un frío que cortaba los huesos, un sonido como miles de voces al mismo tiempo. Mas no hubo resistencia, no hubo grito, só aceitación. Y entonces, fuego. Las llamas se elevaron como lenguas vivas, consumieron la sombra, el altar, los recuerdos. La casona entera fue envuelta en un infierno dorado que se vio desde los cerros. Los vecinos despertaron con el estallido. Corrieron, intentaron ayudar. Pero era tarde. Todo ardía. Y entre los escombros, cuando el fuego finalmente cedió al amanecer, no se encontró ningún cuerpo. Ni de Clara, ni de Tomás, ni de nadie. Solo un círculo de piedra, intacto, grabado en la tierra calcinada. Y sobre él una flor seca, una sola, roja. San Esteban despertó distinto ese día. El aire era nuevo, el silencio, menos denso. Y aunque muchos lloraron por lo perdido, otros sintieron alivio. La casona Menéndez ya no existía. Solo quedaba el recuerdo del fuego y la promesa de que el ciclo había terminado. El fuego ardió durante horas, alimentado por madera vieja, secretos y siglos de silencio. Cuando finalmente cesó, no quedó nada más que un terreno chamuscado, cubierto de cenizas y olor a resina quemada. A lo lejos, las campanas de San Esteban repicaban un lamento, aunque no había misa ni funeral. Los primeros en acercarse fueron los ancianos, hombres y mujeres que recordaban la casona desde niños, que habían oído los susurros y sentido el peso de su sombra. Se persignaron al ver el vacío que había dejado el incendio. Ninguno lloró. Solo observaron como quien ve cerrarse una puerta que nunca se debió abrir. El alcalde ordenó cercar el área. Nadie más debía entrar. Las autoridades no encontraron cuerpos, ni de Tomás, ni de Clara, ni de ningún miembro de los Menéndez. Solo restos de piedra calcinada, metal derretido y un círculo grabado en el centro del terreno. Un patrón espiralado, idéntico al que aparecía en los antiguos documentos del archivo parroquial. Nadie supo explicarlo. Nadie quiso hacerlo. En la noche, una mujer vestida de negro se acercó en silencio. Nadie la vio llegar. Llevaba el rostro cubierto y caminaba con paso firme. Se detuvo frente al círculo y se arrodilló. En sus manos una vela. La encendió. La llama se alzó solitaria en medio de la oscuridad, pequeña, pero firme, como si resistiera a desaparecer. Entonces, desde las sombras del bosque, una brisa suave descendió y la rodeó. No la apagó, la hizo danzar, y con esa danza, la mujer comenzó a cantar. Era una canción antigua, sin letras comprensibles, entonada con voz temblorosa. Un lamento, una despedida, un cierre.
Quienes vivían cerca juraron haber oído esa melodía esa noche. Algunos dijeron que lloraron sin saber por qué, otros que durmieron como no lo hacían desde hacía años. Todos sintieron algo moverse dentro. Al día siguiente, la mujer ya no estaba. Solo quedaba la vela, aún encendida, sobre una piedra que no se había quemado. Nadie se atrevió a tocarla. Los días pasaron. Las cenizas fueron llevadas por el viento. El terreno volvió a cubrirse de pasto. Pero el círculo quedó allí, imborrable, como una cicatriz. Los niños no se acercaban. Los perros ladraban al pasar, pero nadie hablaba más del tema. La historia de la familia Menéndez se volvió susurro. Los libros fueron archivados, las fotos guardadas. Pero algunos seguían recordando, especialmente los viejos, especialmente los que sabían. Uno de ellos, el más anciano del pueblo, escribió en su diario: «La llama no fue de destrucción, fue de purificación. Donde hubo sombra, ahora hay memoria. Y en esa memoria aún viven Tomás y Clara. No como monstruos, no como leyendas, sino como los últimos que se atrevieron a decidir». Años después, un niño que jugaba cerca del roble grande encontró una flor roja brotando sola, en medio del círculo. Nadie entendía cómo podía crecer allí, ni por qué. Al tocarla sintió una extraña paz. La arrancó con cuidado y la llevó a su abuela. Ella la sostuvo entre los dedos y la besó con ternura. «Es de los que eligieron arder», dijo, «para que otros no tengamos que hacerlo». Esa noche el niño colocó la flor junto a la vela, que seguía allí, aunque apagada. Por un instante creyó ver una chispa encenderse, pero no lo dijo a nadie, porque algunas llamas no deben explicarse, solo recordarse. Desde aquella noche nadie volvió a cruzar esa puerta, no porque siguiera allí, no porque la casona Menéndez resistiera las llamas, sino porque, aunque los muros se deshicieron y las ventanas se derrumbaron, el umbral nunca desapareció del todo. El terreno donde estuvo la casa fue declarado área protegida, no por decreto, sino por acuerdo tácito del pueblo. Nadie quiso construir allí, nadie quiso tocar la tierra, ni siquiera para plantar. Algunos decían que al pisarla, el suelo susurraba, otros que los sueños se llenaban de voces si uno dormía cerca. Pasaron los años. San Esteban cambió. Nuevas familias llegaron. Las calles se pavimentaron. El alumbrado eléctrico reemplazó los faroles de aceite. Pero en el corazón del pueblo, el vacío permaneció, como si todo girara en torno a un centro invisible. Los viejos murieron. Los niños crecieron, y la historia de la familia Menéndez pasó a ser una leyenda contada entre murmullos junto al fogón en noches de lluvia. Una historia de hermanos, de una casa que respiraba, de un espejo que no devolvía reflejos, de una puerta que nadie debía abrir, de un sacrificio y del fuego que no destruye, sino purifica. A veces, alguien deja una vela sobre la piedra central. Nadie la enciende, pero en algunas madrugadas desde lejos se ve una luz parpadear, una sola llama, como si alguien aún velara por ese lugar. En la escuela, los niños ya no preguntan por los Menéndez, pero si pasan cerca del roble viejo, bajan la voz. Uno que otro deja una flor roja, no porque se lo digan, sino porque lo sienten, como si algo dentro de ellos recordara lo que fue, lo que no debe repetirse. Una mujer mayor que llegó hace poco al pueblo camina cada domingo por los bordes del terreno. Nadie sabe su nombre, nadie la ha visto llorar, pero quienes la observan afirman que, al detenerse frente al círculo de piedra, coloca una mano sobre el pecho y susurra algo en un idioma perdido. Alguien la oyó decir una vez: «Él eligió», y después silencio. Los archivos parroquiales guardan aún una copia del diario de don Iñigo. Está sellado, encerrado en una vitrina que nadie toca. El cura actual, joven y escéptico, cree que son solo mitos, pero cada año, el 3 de octubre, deja una vela encendida junto al altar. Dice que es tradición. Nadie lo contradice.
En el aire de San Esteban algo cambió. Ya no hay niebla espesa en la madrugada. Los espejos no tiemblan, las sombras ya no se mueven solas, pero en el fondo todos saben que algo permanece, no como amenaza, sino como advertencia, porque el horror no siempre regresa gritando. A veces regresa como memoria, y la memoria nunca muere. Así terminó la historia de la familia Menéndez, con fuego, con sangre, con elección, y con la esperanza de que en algún rincón del tiempo los nombres de Tomás, Clara y Rafael no sean recordados por su linaje maldito, sino por su valor, porque eligieron romper lo que todos antes habían perpetuado. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también sentiste que esta historia no era solo de ellos, era de todos, de cada uno que alguna vez ha temido sus raíces, de quienes alguna vez han querido cambiar el destino que otros marcaron. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal ahora mismo para que más leyendas como esta lleguen hasta ti. Tenemos muchas más puertas que se niegan a cerrarse, muchos más secretos que esperan ser contados. Y si quieres saber qué sucede cuando una promesa hecha en la muerte regresa, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque lo que viene es aún más oscuro y aún más verdadero.